tardes. Soy el alumno Eric Villacorta y voy a realizar mi T2. Bueno, para empezar, la primera pregunta sobre los elementos nativos. ¿Qué son los elementos nativos? Son considerados elementos nativos aquellos minerales que están compuestos por un átomo. Esta clase se caracteriza por una escasa diversidad mineralógica debido solamente que hay 20 elementos se encuentran en la naturaleza en estado nativo. Son elementos puros. Ahora, las clases. Tenemos metálicos y no metálicos. Ahora, un poco para saber de los metálicos. Los elementos metálicos están formados por átomos unidos mediante enlaces metálicos. Su empaquetamiento es compacto. En este grupo tenemos el oro, la plata, el cobre y el plomo. Por otro lado tenemos no metálicos. Los elementos no metálicos tienen un gran valor comercial en la industria. Dentro de este grupo se encuentra el carbono en forma de grafito o el diamante. ¿Qué tenemos en los no metálicos? El carbono en forma de grafito tenemos el diamante, que ya sabemos en la escala de Mohs, sabemos que el diamante es en dureza, es la última dureza que podemos tener. Es diamante. Luego viene el azufre. Ahora, en sus propiedades generales, son sustancias simples, las que se constituyen por un elemento químico. Como podemos ver, las densidades son altas, el brillo es aspecto metálico y sus características ya les estoy mencionando, y son frágiles y también pueden ser duros. Bueno, profesor, continuando con la exposición, hoy vamos a hablar de los fosfatos. La siguiente pregunta es los fosfatos, cromatos, quemas y tungstanos. Bueno, para explicar un poco sobre los fosfatos son utilizados para amortiguar el pH. El color y el sabor de los alimentos son fuertemente influidos por el pH. Alcalinizante, tripolifosfato de sodio o potasio, y los fosfatos son utilizados para mantener la alcalinidad de la salmuera. Un poco más para conocer de este tema de los fosfatos. Su principal función del fósforo es la formación de huesos y dientes. Y ya sabemos que se utilizan para los postizos, como se llama. Este cumple un papel importante que está formado por el cuerpo, usado por los carbohidratos y las grasas. También es necesario para el cuerpo que produzca proteínas para el crecimiento y la conservación de la repartición de las células y los tejidos.
Luego, un poco más para saber el siguiente, los cromatos. Los cromatos son sales de ácido crónico. Se presenta generalmente en forma de minerales de colores amarillentos. Las sales alcalinas son utilizados como reactivos analíticos y oxidantes. Los cromatos, a su vez, son compuestos en los cuales elementos metálicos se combinan con el radical cromato. Un poco para saber de este tema de los cromatos, tenemos el elemento de la croita. Ahora, un poco más para saber de los cromatos y las características. Los cromatos son los minerales más importantes del cromo. Incluso ciertos autores consideran las curiosidades metalúrgicas. Suelen presentarse en algunos yacimientos metalíferos con consecuencia de procesos de oxidación. Son minerales muy escasos en la industria minera y como dicen, no, son minerales secundarios. Son minerales secundarios y por decir un poquito más para saber de la croita, su estructura es cristalino, es monoclínico, el color es naranja, rojo o amarillo y el brillo adamino o gras. Y la dureza, por decir de la cromita, está entre 2.5. Dureza está entre 2.5 y 3. Ahora, la densidad está entre 5.9 y 6. Bueno, un poco para saber de los usos de la cromita, se utiliza en químicos del medio ambiente para medir la demanda del oxígeno. La fenicocrita. Ahora ya, luego vienen las gemas. Las gemas. Ahora, ¿por qué? Ya como sabemos, las gemas son piedras preciosas que están en la industria de la alfarería, entonces, o de los vendedores de joyas. ¿Qué es una gema? Es un mineral que está dispuesta a ser tallado y pulido. Posee suficiente belleza para la joyería, para el adorno de personas, ¿no? Personas que incluso algunas sustancias orgánicas como la perla, el ámbar o el coral y el azabache, los cuales, aunque son sustancias naturales, no son minerales. Bueno, ¿qué tipos de gema tenemos? Bueno, el tipo de gema es el diamante, el esmeralda, el rubí, el zafiro y las piedras rojas, ¿no? Como sabemos. Ahora un poco más para ver el otro tema, los tungstatos. Se trata de pequeños grupos de minerales de una mina que son coloridas e interesantes. Se trata de un metal duro, denso y un brillo plateado. Pero la naturaleza es rara al encontrar wolframios por completo exentos de molibdeno y viceversa. Su cristalografía es un sistema de cristal monoclínico. Las propiedades de los tungstatos es un color negro, rojizo, blanco, amarillo o verde. El brillo vítreo o submetálico y a veces adamantio. La raya blanca, la negra
rudezca y el pardo rojizo. El clivaje perfecto a bueno. El peso específico de los tungstatos, para saber un poco más, es de 5.9 a 7.47. El peso específico, ya, la dureza está entre 4 y 5. Y la óptica son opacos y translúcidos. Y de yacimientos neumatolítico. Los tungstatos, su uso y la fabricación de bujías, reparación de barnices y la punta de los bolígrafos, la producción de aleación de aceros duros y resistencias. Esos son los usos que tienen los tungstatos. Están comprimidos que están tan comprimidos que resultan ser eficaces escudos contra la radiación de todas las clases. Bueno, profesor, continuando con la tercera pregunta, ¿qué son los sulfuros? ¿Qué son los sulfuros? Son combinaciones de azufre con oxidación, con otro elemento químico o con uno radical. En la naturaleza de este tipo de minerales se forman en las zonas pantanosas y se desprenden también entre los gases o algunos o en los volcanes, ¿no? Sobre todo al momento de erupcionar. Ahora, un poco más para saber de los sulfuros, vamos con sus características. Bueno, los sulfuros son tipos de minerales que tienen una composición oxigenada, que va acompañado del oxígeno, de los metales y de los no metales, como el selenio, o con el azufre, o con el teluro, o con el antimonio. Ahora, los sulfuros son unos minerales que en general tienen un aspecto metálico, de brillo metálico, de densidad de estos minerales son altas. Todas las densidades del mineral son altas. ¿Para qué sirven los sulfuros? Las aplicaciones. Un poco para saber, las aplicaciones es netamente en la industria minera. Netamente es en la industria minera. Y normalmente para obtener estos metales tiene que pasar todo un proceso de explotación, de extracción, flotación. ¿Y dónde lo encontramos los sulfuros? En las menas. Ahora, todo tiene que ir, para ir un poco más a la industria minera, tenemos que ir al proceso, ¿no? Sabemos que los minerales vienen con sulfuros. Entonces se tiene que un máximo permisible de que tiene que tener un porcentaje de sulfuros. Ahora, ya sabemos que en las gangas los sulfuros tienen una mojabilidad bastante diferente. Para separar los sulfuros se realiza el mismo proceso y además se utilizan reactivos para poder activar la superficie de los sulfuros y tener esa consistencia para el proceso de mineral. Ahora, aparte para las aplicaciones, ya sabemos que solo lo encontramos en las menas. Y ahora, un poco más para saber, vamos a explicar sobre los sulfuros, sobre los diferentes sulfuros que encontramos. Un poco para saber de los tipos de sulfuros, tenemos la bornita. Ahora, para saber un poco de la bornita es un sulfuro de hierro y de cobre, que ya sabemos dónde encontramos.
en las venas. Ahora tenemos el cinabrio. El cinabrio es un sulfuro principalmente de mercurio. Y el color ya sabemos que es rojizo. La chalcopirita. La chalcopirita, así como la bornita, es el sulfuro de cobre y hierro. Un dato, ¿no? Para la bornita es el famoso pecho de palo. El pecho de palo. Ahora la pirita también ya sabemos que es un sulfuro de hierro. Es un sulfuro de... Y la pirrotita, que también es parecida, ¿no? Que es el sulfuro de hierro. Ahora la alita, a la galena. La galena eso también, la galena es recontra conocida, es un sulfuro de plomo. Y eso lo encontramos en todas las minas polimetálicas. Y en este caso puedo decir que en la mina de Volcan, que es donde trabajo, es recontra conocida la galena, que también se extrae el plomo. Y así tenemos varios tipos de minerales, un poco más para conocer de lo que es los sulfuros. Ya, siguiendo con la exposición, profesor, vamos a los óxidos. ¿Qué son los óxidos? Los óxidos es un compuesto iónico que se forman cuando el oxígeno se combina con un metal. Un óxido de ácido es un compuesto covalente que resulta cuando el oxígeno reacciona con no metal. Por ejemplo, tenemos el óxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno o óxido de nítrico. Ahora, ¿cómo se forma el óxido? Ahora, los óxidos son combinaciones de oxígeno con los metales, es un óxido básico. Y con los no metálicos, que son cuando son la combinación con los no metálicos, son óxidos ácidos. De esta forma tenemos óxido básico, que viene a ser con los metales. Y óxidos no metales. Ahora, estas combinaciones del oxígeno actúan en números de oxidación. Los óxidos básicos, donde X es un metal y N es la valencia con que la actúa. Dice acá. ¿Cómo se clasifican los óxidos? Los óxidos se dividen en grupos de acuerdo a la característica, que acá viene la clasificación. Entonces, ahí viene la clasificación, se dividen en grupos de acuerdo a la característica del elemento que se une con el oxígeno. Si el elemento es metálico, el óxido es básico o simplemente óxido. Cuando el elemento que está unido al oxígeno es no metálico, el compuesto formado en óxido, como ya hemos dicho, es un óxido ácido o anhidrido. Ahora, ¿qué tipos de óxidos tenemos? Por ejemplo, tenemos el óxido de sodio, el óxido de potasio, el óxido de calcio, el óxido cúprico,
el óxido de plomo y el óxido de aluminio. Eso es cuanto sabemos lo que son los óxidos. Ya, bueno, profesor, continuando, vamos a hablar un poco de los minerales evaporitas. Ahora, las evaporitas son rocas sedimentarias que se forman por cristalización desde las sales disueltas en los lagos y los mares. La cristalización de las evaporitas, que es requerida en la sobresaturación de alguna agua salada por las sales que contiene. Entonces, el proceso es favorecido por condiciones climáticas, obviamente. En este caso, cuando se evaporan, se dejan las sales. No me acuerdo si no estoy muy discrepo. Está en una de las grandes industrias, está lo que es en Bolivia y otro que es en Chile. Las sales que se encuentran en las salmueras naturales varían en la composición, aunque frecuentemente estas se asemejan a la del agua de mar. Ahora, durante la fisión de las sales son fácilmente disueltas y movilizadas dentro del perfil, acumulándose en diversos horizontes y dependiendo todo lo que es la zona costera. Un poco más para saber, profesor, de las evaporitas. Las evaporitas representan alrededor del 3% de las rocas sedimentarias. Se encuentran de forma irregular en el tiempo, siendo más abundantes en determinadas épocas, por decir, en Cambrio, Silúrico, Demonio. Bueno, un poco más cómo son las formas de presentarse. Los mayores volúmenes de evaporíticas a veces son de 1000 metros de potencia y de gran extensión lateral. Aparecen en secuencia intracanonitas de origen marino. Como ya sabemos, toda la costa, dependiendo del clima o en lagos, sobre todo en tiempo de verano, se muestran. Bueno, profesor, es cuanto al examen. Un poco para disculpar de los errores técnicos. Bueno, por mi hijito, justo estoy de días libres y es cuanto lo que hemos podido explicar a las preguntas que nos han mencionado. Bueno, y agradecerle por la comprensión. Muchas gracias.